Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Paul Wallis es un autor de éxitos de ventas internacional, investigador y estudioso de las mitologías antiguas. El trabajo de Paul ha sido investigar las mitologías y las narrativas ancestrales del mundo, en busca de su visión de nuestros orígenes como especies y nuestro potencial como seres humanos. Como eclesiástico de alto rango, Paul sirvió como médico de la Iglesia, educador teológico y archidiácono de la Iglesia Anglicana en Australia. Ha publicado numerosos títulos sobre el misticismo y la espiritualidad cristiana. Es un orador popular en cumbres en conferencias alrededor del mundo. El trabajo de Paul Wallis en el ministerio de la Iglesia ha incluido la capacitación de pastores en la interpretación de textos bíblicos. Su trabajo en traducción bíblica e interpretación ha revelado una capa olvidada de la historia antigua, una con enormes implicaciones para nuestra comprensión de la raza humana y nuestro lugar en el universo. Paul Wallis dice: tan pronto como aceptes la probabilidad de un universo poblado, tu imagen de Dios tiene que expandirse. En Génesis 3 en la Biblia, cualquier cristiano que lea ese texto, o cualquier creyente judío que lea ese texto, sabe, de inmediato no leen la primera versión más antigua de la historia, porque el santo nombre Yahvé no debería estar en ella. El santo nombre Yahvé no fue revelado hasta siglos después a Moisés, y este es un evento mucho antes de Moisés. Así que sabes de inmediato que alguien después de la época de Moisés está volviendo a contar una historia antigua, y la han alterado a plena vista. Así que si vamos a las fuentes, damos cuenta de que esto no es originalmente una historia de Dios y el diablo, que es como tendemos a leerla, y no tiene sentido de esa manera porque el diablo es el tipo bueno de la historia, así que no puede ser cierto. Lo que realmente es la historia de Enlil y Enki recontada. Y luego con nuevos nombres retocados en la parte superior, y es parte de un retoque masivo que se hizo a través de los siglos, pero el último quizás sea el más significativo. Es en el siglo VI a.C., donde se encuentra esta gran biblioteca de los textos que forman las escrituras hebreas. Fue reelaborado para convertirlo en un solo libro, que daba la impresión de ser un libro sobre el monoteísmo, con una sola historia de Dios Todopoderoso de principio a fin. Y de alguna manera funciona de esa manera, excepto en esos momentos que no tienen ningún sentido y que te dan una pista de que algo más era la forma original. La forma de las historias permanece, así que aún tienes ese conflicto de Enlil y Enki. Justo debajo de la superficie, justo debajo de la apariencia en Génesis 3, llegas a la historia de Abraham que casi sacrifica a su hijo, y está bastante claro que tienes dos entidades en guerra allí, con Abraham atrapado en el medio. Llegas a los 10 mandamientos. Y al pueblo se le ordena olvidarse de los otros poderosos y servir solo a este. Llegas a Josué y te dice: no lo hagas, no trabajes para los poderosos de Egipto o Mesopotamia, no sirvas al dragón de Egipto, sirve a Yahvé, el líder de nosotros. Y hay una equivalencia allí. Tiene sentido los momentos en los que te das cuenta de que Yahvé se ve a sí mismo en competencia de igual a igual con otros poderosos en la tierra. Nada de eso tiene sentido cuando crees que estás leyendo una historia de Dios Todopoderoso de principio a fin. Todo tiene sentido cuando quitas esa última capa de edición del siglo VI a.C. Vea los significados fundamentales, los nombres usados para Dios, y queda claro que tienes una panoplia de seres avanzados en la superficie del planeta, cada uno de los cuales domina sus propias colonias humanas, y chocando entre sí en competencia por recursos y hegemonía. Esa es la historia real del Antiguo Testamento, de las escrituras hebreas, y durante todo ese periodo, puedes escuchar a profetas y reyes, tratando de borrar el conocimiento de estas otras entidades que intentan limpiar el judaísmo para que sea monoteísta. Pero durante la mayor parte de ese periodo no es monoteísta, es enoteísta, politeísta.
Y se usa los significados fundamentales, y no estamos hablando de cosas teístas en absoluto, estamos hablando de extraterrestres, y nuestras luchas con ellos en el pasado profundo. Entonces ese es el problema. Si el Antiguo Testamento es una historia de colonización, está bien, podemos entenderlo, pero en el momento en que no te permitas leerlo de esa manera, y que pretendes que Elohim significa Dios, entonces tienes que justificar todos estos comportamientos violentos como el comportamiento de un Dios trascendente y amoroso. Así que es ahora Dios, está haciendo el Dios colonizador, que está haciendo el Dios intimidador, cuyo castigo puede cambiar en una fracción, castigará a tu familia hasta la 7ª generación por un error que puedas cometer, y que matará, masacrará a las personas que están tratando de servirle. Es un comportamiento monstruoso, y si tienes que adorar a la entidad que ahora se le ha atribuido ese comportamiento. Si adoras a un Dios que cometerá genocidio, tienes que justificar el genocidio, y acabas de hacerle algo a tu propia conciencia en ese momento. Si adoras a un Dios xenófobo, justificarás la xenofobia, y habrás hecho algo en tu propia brújula moral. Y puedes trazar una línea recta desde esa elección de traducción, que dice que estas son historias de Dios, en línea recta desde eso a través de la historia a todas las esclavitudes, colonizaciones, brutalización, xenofobia, está justificando todo tipo de atrocidades a través de los siglos en nombre de Dios. Porque al parecer así es Dios, esto es lo que fluye de la era de la traducción, y si has estado en una iglesia donde el pastor siente que tiene que justificar la violencia del Dios del Antiguo Testamento, sabes de inmediato cómo te sientes. Sabes que eso está mal, y entonces o vas a mantener tu propia brújula moral. Y probablemente dejas la iglesia, o te quedarás en la iglesia, y aprenderás a desconfiar de todos tus propios pensamientos y sentimientos, y en algún momento más adelante, con suerte, aceptarás el hecho de que eso es lo que has hecho y haces un cambio. Fui muy afortunado de que mi ministerio estuviera en su mayor parte en la iglesia anglicana, que tiene un poco más de margen de maniobra, para que la gente haga teología y desarrolle su pensamiento. No es una iglesia de tipo fundamentalista, donde tienes que seguir recitando exactamente las mismas ideas, pero cualquier predicador sabe que hay problemas. Aquí cada predicador sabe que habrá dragones, y eso es parte de mi motivación al escribir la serie Edén, para decir seamos realistas, hablemos de lo que hay en los textos, hablemos de los problemas de creer que Dios es como dice Jesús que es. Y luego tratando de cuadrar eso con lo que está en el Antiguo Testamento, sabes que hay un problema aquí. Y hace una década, teólogos y predicadores de todo el mundo fueron desafiados por la Iglesia Católica Romana a volver a las Escrituras y reconocer que hay extraterrestres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento por igual. Y noté cuando ocurrió ese desafío, cuando ese demacrado fue derribado en 2009 bajo el Papa más conservador de mi vida, Benedicto XVI. Y yo hubiera esperado que hubieran surgido algunos libros más desde entonces, diciendo que sí, hemos hecho ese trabajo y nos hemos dado cuenta de que no hay extraterrestres en la Biblia, pero al final no sucedió y yo pensé, bueno, lo haré, porque es muy importante, y realmente es el momento adecuado para ello. Así que salté, sabiendo que alteraría un poco la forma de mi ministerio, y tal vez alteraría un poco mi vida social. Pero sentí que era demasiado importante haber visto estas cosas, y no compartirlas. Escucho de mucha gente semana tras semana, algunas semanas, es todos los días, de personas que han crecido en ambientes de control del pensamiento muy estrictos. Iglesias tan conservadoras donde todos creen estas 12 verdades fundamentales, y donde pensar en voz alta no es realmente alentado, y donde pueden temer por su propia salvación si permiten ellos mismos para hacer demasiadas preguntas, así que escucho a muchas personas que han venido de eso, y que tal vez me senté con eso durante décadas, pero no me sentí bien todo ese tiempo, y para esas personas, no les toma mucho empezar a hacer las preguntas que les hubiera encantado haber preguntado. Todo lo que se necesita es un contexto. Un contexto distinto al del domingo por la mañana. Un contexto distinto al de su grupo de estudio bíblico.
Y en el siglo XXI por supuesto tenemos Internet, tenemos YouTube, y a menudo encuentro gente en YouTube que vienen de manera muy agresiva, después de haber visto uno de mis videos o documentales, y te dicen que lo que estás diciendo está mal, es una blasfemia, estás atrayendo a la gente al abismo del infierno, ¿por qué no regresas y lees tu Biblia, idiota? Y comentarios como ese. Y el 90 de las veces si respondo diciendo muchas gracias por tu comentario, planteaste un punto interesante y la razón por la que creo que es por esto. El 90% de las veces entablamos una conversación, el 90% de las veces nos damos el uno al otro respeto, al final de la conversación, y con suerte podrían tener algo diferente que decir. Pienso y podría haber perfeccionado mi propio pensamiento de alguna manera. Solo una pequeña fracción de los que quieren entrar en una discusión permanecerá enojados e implacables al final. Entonces pregunto bien quiénes fueron los 90 que querían entrar en una discusión. Y eran los que estaban luchando con las cosas. Claramente, a pesar de que fueron tan definidos, eso está mal debido a B, C, D, E, F. Eran personas que querían que su mundo tuviera sentido y, por lo tanto, si algo no tiene sentido, lucharán con él. Podrían pensar que lo derribarán al suelo, pero a veces los derribará hasta. Así que solo porque alguien es muy firme y dice, creo en A, B, C, D, E y F, no significa que no estén luchando internamente, no significa que no tengan sentimientos contrarios, no significa que su brújula moral se haya extinguido totalmente. Parte del dolor de vivir en comunidades de control del pensamiento es que continuamente reprimes tus propios pensamientos e instintos, y para la mayoría de nosotros esos instintos no desaparecen, simplemente están reprimidos. Solo necesitan la oportunidad de salir a la superficie y tener a alguien más con quien rebotar. Me quedé impresionado, el otro día, escuchando a la nieta del fundador de la Iglesia Bautista de Westboro. Puede haber personas escuchando que sean grandes admiradores de la Iglesia Bautista de Westboro, no lo sé, pero es conocida en todo el mundo por ser una de los más agresivamente anti-todos, fuera de nuestra propia iglesia, en el mundo, y son solo 2 generaciones. Cuando salen a predicar no es un mensaje de amor, será anti esto, anti eso, anti aquello, anti matrimonio, anti homosexuales, anti madres solteras, sea lo que sea. Siempre es anti algo que está pasando en el mundo. Proviene de una herencia teológica arraigada en el calvinismo y el agustinianismo, que, básicamente dice que no deberías escuchar una palabra que diga un no cristiano. Debido a esta doctrina de depravación total, pecado original, y demás, solo nosotros los redimidos podemos pensar claramente, todos los demás, su pensamiento está lleno de mentiras del diablo. Ese es el mundo en el que una persona crece. Crecieron en el agustinianismo y el calvinismo. En la Iglesia Bautista de Westboro, y no les estoy cometiendo ninguna injusticia, esta es realmente su propia teología. Les informo que la nieta del fundador de esa iglesia salió de esa forma cultista de pensar, ese escenario extremo de pensamiento grupal. ¿Sabes cómo? Al unirse a Twitter de repente empezó a tener conversaciones con personas fuera de Westboro, y encontró personas que como yo, la escuchaban decir algo, y le decían gracias por tu comentario. Sabes, escuché de dónde vienes, la razón por la que creo que esto, es esto, y entablarían una conversación 120 caracteres a la vez. Poco a poco se dio cuenta de que en realidad había una búsqueda de la verdad fuera de su iglesia. En realidad había un pensamiento racional fuera de su iglesia. En realidad había personas espiritualmente sensibles, compasivas y amorosas fuera de su iglesia, y pensaron en algo diferente, y lo que estaban diciendo parecía tener algún mérito. Y lo que ella notó de inmediato fue la diferencia emocional entre lo que se repetía en su comunidad, y lo que estaba escuchando de estas otras personas. Fue todo lo que hizo falta para sacarla de ese mundo tan apretado de fundamentalismo. Y cuando escuché su historia eso realmente me dio esperanza. Porque creo que ese es el caso de la mayoría de las personas, a las que nos podrían haber dicho que nos calláramos y dejáramos de hacer preguntas. Es posible que hayamos aprendido a ignorar nuestro propio juicio y suprimir nuestra propia brújula moral.
Pero todo sigue ahí, y todo lo que necesitas es una conversación, es ponerte a otra línea de argumento para que esa lucha llegue a un territorio diferente, y otras posibilidades comiencen a surgir.